Esta es la presentación de la unidad 8 de la materia Sintaxis de la Lengua Española 1 de la Universidad IEXPRO. El docente es Pedro Iván Pimentel González. Mi nombre es Yuri Vladimir Pásquez Aquino. Y el tema se llama la oración compuesta o coordinada. Esta está formada por la unión de diversas oraciones simples que mantienen entre sí una relación de igualdad jerárquica. Para establecer estas uniones se usan conjunciones coordinantes. Las conjunciones coordinantes se clasifican en función del tipo de relación que expresan en los cuatro grupos siguientes. Las copulativas, la relación que expresan es de adición. Estas son y, su variante o ni, que sería contrario. Distributivas, que indicarían alternativa. Estas serían bien, bien, ya, hora, hora. También el tipo de disyuntivas, que indican alternativas entre las que se pueden elegir. Estas serían o su variante u. Adversivas, que indicarían contraposición o contraste, serían pero, sino, más, empero, sin embargo, no obstante, antes bien, con todo, etc. Este tipo de conjunciones también tienen refuerzos. Se puede reforzar mediante el uso de adverbios que tienen también significado de adición, como sería además, incluso, etc. La yuxtaposición se denomina a la unión de diversos elementos lingüísticos, ya sean palabras, sintagmas u oraciones, sin ningún nexo de unión. Por ejemplo, en el caso de la chica, es alta, rubia, muy atractiva. Juega al baloncesto, hace escalada y le gusta nadar. Una serie de oraciones yuxtapuestas no forman una oración compuesta, puesto que se trata de oraciones sintácticamente independientes. Ahora vamos a hablar de las coordinadas copulativas. El sentido de las oraciones coordinadas copulativas es de adición. Sin embargo, a veces implica un matiz significativo distinto. Por ejemplo, condicional, estudia y probarás. Adversativo, me lo dijeron y no me acuerdo. Consecutivo, hace frío y cerramos las ventanas. Coordinativas distributivas. El mismo significado distributivo se puede expresar usando como nexos palabras de otras categorías gramaticales, como unos, otros, por una parte, por otra, de un lado, de otro, etc. Coordinadas disyuntivas. Las dos o más oraciones que se unen con una conjunción disyuntiva expresan distintas alternancias posibles. La relación entre las opciones que se presentan puede ser de dos tipos, excluyente e incluyente. En la coordinación disyuntiva excluyente, la realización de cualquiera de las opciones excluye a las demás. El ejemplo sería te quedas o te vas, o lo sabes o no lo sabes. En la coordinación disyuntiva incluyente, en cambio, las alternativas son compatibles entre sí. Haremos un examen o un trabajo o ambas cosas. Te llamaré yo o te pondrá un fax mi jefe. Las coordinadas adversivas. Las oraciones coordinadas adversivas se construyen con una conjunción o un nexo conjuntivo adversativo. Estas pueden ser más, pero, empero, antes, etc. Indican oposición o contraposición total o parcial. Por ejemplo, Daniel fue pero llegó tarde. Quería piso en la ciudad pero ahora prefiero una casa en el pueblo. La oración compleja se denomina oración compleja aquella que está formada por dos o más oraciones, una de las cuales recibe el nombre de subordinada. Mantiene una relación de dependencia sintáctica respecto a otra que se denomina principal. La oración subordinada depende sintácticamente de la oración principal. Estas se clasifican de acuerdo a su función y encontramos cuatro funciones. Sustantiva completiva ejerce las funciones propias de sintagmas nominales y tiene clasificación de sujeto, de complemento directo, de atributo, de término de preposición. También tenemos la adjetiva o relativa. Ejerce las funciones propias de un sintagma adversivo
complemento de un nombre. Su clasificación es explicativas y especificativas. Tenemos la adverbial, que ejerce la función propia de un sintagma adverbial. Es sustituible por un adverbio. Su clasificación es de tiempo, de lugar, de modo. Tenemos la oración adverbial impropia. Indica una relación de causa-consecuencia. Esta puede ser real o potencial. Su clasificación es causales, consecutivas, condicionales, finales, concesivas. La oración subordinada sustantiva desempeña en el interior de la oración principal funciones propias de los sintagmas nominales, sujeto y de complemento directo. Según la forma en que se conjuga el verbo de la subordinada, se distinguen dos tipos de oraciones completivas: oraciones con verbo en forma personal y oraciones de infinitivo. El tipo de oración subordinada en relación con la modalidad oracional determina el nexo que se utiliza. Así, cuando se introduce una oración aseverativa, se usa siempre la conjunción que. Los ejemplos son: quiere que se lo digas, opino que no, me parece que no es así. Por el contrario, para introducir una oración interrogativa indirecta, se usa la conjunción sí y los pronombres y adverbios interrogativos. La primera introduce interrogativas indirectas totales, mientras que los pronombres y adverbios interrogativos se usan en las interrogativas parciales. Los ejemplos son: pregunta si se lo dirás, pregunta cuándo se lo dirás, pregunta dónde se lo dirás. Sustantiva de sujeto. La oración subordinada sustantiva desempeña la función de sujeto oracional. Por ejemplo, es desagradable que digas eso. Me molesta que me lleven la contraria. Consumir alcohol en exceso es perjudicial. Sustantiva de complemento directo. La oración subordinada sustantiva desempeña la función de complemento directo del verbo de la oración principal. Por ejemplo, Eva ignoraba qué diría. Tu hermana odia perder el tiempo. Sustantiva de complemento circunstancial. La oración subordinada sustantiva es término de una preposición. El conjunto que forman la preposición más la oración completiva constituyen un sintagma preposicional que desempeña la función de complemento circunstancial del verbo principal. Estas oraciones se introducen siempre con la conjunción o el que pronombre cuando tiene el quién, verbo finito o sin nexo, cuando llevan el verbo indefinitivo. Por ejemplo, Eva lo compró sin que lo supiéramos. Lo ha hecho sin decírnoslo. Sustantivos de complemento de nombre. La oración subordinada sustantiva es término de una preposición que introduce un sintagma proposicional que desempeña la función del complemento del nombre. Estas oraciones se introducen con las conjunciones y cuando tienen un verbo que, si conjugado en una forma personal y sin nexo cuando el verbo está en infinitivo. Por ejemplo, tiene esperanza de que sea cierto. Había perdido la esperanza de acertar la quiniela. Sustantiva de complemento de un adjetivo. Las oraciones subordinadas sustantivas del complemento de un adjetivo se introducen con la conjunción que, cuando tienen el verbo conjugado en una forma personal, también pueden ser de infinitivo. Pedro estaba cansado de que lo molestaran. Estoy contento de que estés aquí. Oración subordinada de adjetiva o de relativo. Son complementos de un nombre, que es su antecedente. Este tipo de oraciones se introducen con un pronombre relativo, que, el cual, quién, cuánto y cuyo, o con un adverbio relativo a dónde, cuándo, cómo y cuándo. Los pronombres relativos desempeñan las funciones características de los pronombres, sujeto, complemento directo, etc., mientras que los adverbios relativos ejercen funciones adverbiales, complemento circunstancial. Subordinadas de relativo explicativas y especificativas. En función del tipo de modificación que ejercen sobre el sustantivo, las subordinadas de relativo se dividen en especificativas y explicativas. Las oraciones de relativa explicativas, también llamadas restrictivas, se caracterizan por especificar el referente del antecedente.
seleccionan un subconjunto de objetos en el conjunto de objetos que designa el sustantivo. Es decir, restringen el referente del antecedente a aquellos elementos de la realidad que cumplen las características especificadas en la cláusula subordinada. Las relativas especificativas forman un grupo fónico con su antecedente y en la lengua escrita no se separan entre comas. Van a arreglar las calles que están viejas. Los árboles que se helaron son cerezos. Las oraciones de relativo explicativas, también llamadas apositivas, informan sobre algunas cualidades del antecedente, pero no restringen el conjunto de elementos de la realidad a los que el sustantivo se refiere. En la lengua oral se pronuncian entre pausas y en las escritas entre comas. Van a arreglar las calles que están estropeadas. Los árboles que se helaron son cerezos. Subordinadas de relativo con antecedente implícito. La sustantivación de las oraciones adjetivas se lleva a cabo mediante la anteposición del artículo determinado, el, la, los, las, lo, al pronombre relativo que o con su uso del pronombre quién. El que quiera hablar puede hacerlo. Oración subordinada adverbial. Las oraciones subordinadas adverbiales realizan funciones propias de un sintagma adverbial. Son complementos circunstanciales de tiempo, lugar o modo. Equivalen a un adverbio diético, temporal, aquí, ahí, allí, allá, etc. Locativo, ahora, mañana, anoche, etc. O modal, así, y son sustituibles por el. Lo encontré donde me dijiste. Lo encontré allí. Nos avisó cuando le ocurrió. Nos avisó entonces. Lo ha hecho, como le has dicho, lo ha hecho así. De tiempo. Las oraciones subordinadas adverbiales de tiempo realizan la función de complemento circunstancial de tiempo. El nexo introductorio que se utiliza con mayor frecuencia es el adverbio relativo cuando la profesora los avisó cuando lo supo. Avísame cuando recibas el paquete. También pueden actuar como nexos que introducen este tipo de oraciones, diversas conjunciones y locuciones conjuntivas. Mientras, según, en cuanto, tan pronto como, apenas, a medida que, etc. De lugar. Las oraciones subordinadas adverbiales de lugar desempeñan la oración principal. La función de complemento circunstancial del lugar se introducen con los adverbios relativos donde o a donde. Habitualmente estudia donde puede. Lo encontraron donde tú lo habías dejado. De modo. Las oraciones subordinadas adverbiales de modo realizan la función de complemento circunstancial de modo. Habitualmente se utiliza como anexo subordinante el adverbio relativo como. Lo contaré como me lo han contado. Se disfrazó como había dicho. Oraciones adverbiales con verbo no finito. Las oraciones adverbiales de gerundio y participio no usan ningún nexo subordinante. Las de infinitivo en cambio están introducidas por al. A diferencia de otras construcciones con verbos no finitos, a este tipo de oraciones se puede expresar a veces el sujeto. Cuando ello ocurre aparecen pospuestos el verbo. Al contarnos Eva aquello, comprendimos lo que había ocurrido. Estando Pedro de viaje, conoció a su mujer. Oraciones subordinadas adverbiales impropias. La gramática tradicional suele denominar oraciones subordinadas adverbiales impropias a un conjunto de oraciones que indican nociones como causa o finalidad. Se clasifican según el significado que aportan en causales, indican causa, consecutivas indican consecuencia, condicionales indican causa hipotética, finales indican finalidad y concesivas indican un hipotético impedimento. La diferencia entre unos y otros subordinadas adverbiales de este tipo radica en el hecho de tanto la causa como la consecuencia pueden expresarse en la oración principal o en la subordinada y que en la causa puede ser real o irreal. Subordinadas causales. Una oración subordinada causal indica la causa o razón de lo expresado en la oración principal. Suele ser introducida por una conclusión o una locución conjuntiva causal. ¿Por qué? Dado que,
puesto que, pues, ya que, como quiera que, etc. Por ejemplo, el suelo está mojado porque ha llovido. Suspendió por ser demasiado confiado. Subordinadas consecutivas. Las oraciones subordinadas consecutivas indican la consecuencia de lo que se expresa en la principal. Se introduce con conjunciones y locuciones consecutivas. Por lo tanto. Luego, con que, por ello, así que, así pues, de modo que, de manera que, etc. Por ejemplo, llegará tarde, así que empezaremos sin él. Lo había ensayado muchas veces, con que lo acabaré pronto. Subordinadas condicionales. Las oraciones subordinadas condicionales mantienen una relación condicional o hipotética respecto a la principal. Los nexos que la introducen son las conjunciones y locuciones conjuntivas condicionales. Sí, a condición de que, en caso de que, con solo que, siempre que, cuando, etc. Su significado puede adquirir diversos matices. Por ejemplo, si viene, iremos a la playa. Compraría muchas cosas si fuera rico. Te daré una galleta a condición de que te acabes la cena. Subordinadas finales. Una oración subordinada final indica la finalidad o el objetivo de la acción expresada en la oración principal. Las finales se introducen con locuciones conjuntivas finales, para que, a fin de que, a que, etc. Por ejemplo, he venido a que me cuentes la verdad. Envió una queja para que se lo devuelvan el dinero. Se explicaba con mucha claridad a fin de que todo el mundo lo entendiera. En muchas ocasiones estas oraciones tienen el verbo infinitivo. En tales casos están introducidas por la preposición para, a veces también por, y algunas locuciones prepositivas. Hace gimnasia para ponerse en forma. Salió antes para llegar temprano. Subordinadas concesivas. Una oración coordinada concesiva indica una dificultad u obstáculo real o imaginario que no obstante no llega a impedir que suceda lo que se expresa en la oración principal. Es decir, expresan un acontecimiento que en condiciones normales o según sería esperable, debería producir un efecto contrario a lo que en realidad está ocurrido. Se introducen con conjunciones o locuciones concesivas, aunque, por más que, a pesar de que, pese a que, si bien, etc. Saldremos a la calle aunque llueva. Iré a trabajar aunque estoy enfermo. Según la interpretación que reciben, se distinguen dos tipos distintos de concesivas. Si la oración subordinada expresa una situación real, se habla de concesivas reales. Llevan siempre el verbo en indicativo. Ha ido a comprar aunque tiene la nevera llena. Han pintado la casa de nuevo pese a que estaba en buen estado. Y la bibliografía.